En el cuento de Homero, en la explicación, cada una de las islas va a representar, ¿viste?, la ira, la lujuria, el deseo de posesión, el desgano, el abatimiento, la bronca, etcétera, varias cosas, ¿no? En el cuento de Homero, la primera isla es la venganza. Ellos pasan a vengarse de las otras personas. Le acarrea automáticamente desgracia, porque justo cuando ellos se sientan, los otros se vuelven a vengar, ojo por ojo, ¿viste?, y así continúa la historia, y mueren varios de sus compañeros. Una cosita a tener en cuenta es que cada vez que ellos deciden relajarse, les sobreviene la desgracia. O sea, como que Homero deja entrever el hecho del constante alerta que tiene que tener Ulises. Esto está muy parecido a lo que es el concepto de la iluminación, el estado de alerta constante. Está en todo el cuento. Cada vez que él se ponen a festejar o algo, ahí le pasa algo. Y justamente la iluminación es el estado constante de alerta, ¿tá?, hasta que uno logra las condiciones de la iluminación. La segunda isla va a representar a las drogas. Los glotófagos son las drogas. ¿Qué son las drogas? No solamente la heroína, la cocaína, ¿tá?, sino todo lo que me hace olvidar de llegar a la fuente. Todo lo que me relaja de algún modo, pero no bien, sino todo lo que me hace olvidar mi misión de volver a la fuente. Y ahí tenemos los deportes cuando son consumidos en forma de droga, las obsesiones que uno, viste, uno que trabaja para no pensar, etcétera, etcétera, el alcohol, todo ese tipo de cosas que me sirven justamente para olvidar la cabeza. La tercera isla, la de los cíclopes, representa la fuerza bruta. Son hombres sin ley, personas que no saben vivir en comunidad, que no les importa eso. Arrogantes, fíjate que dice, nosotros somos más fuertes que los dioses, ¿tá?, la arrogancia. Y acá es donde Odiseo, a pesar de superar esta isla, comete, que justamente lo que veíamos recién, ¿no?, comete el orgullo. Cuando ya supera la isla, comete el error de gritarle: el que te cegó fue Ulises, ¿tá? Y ahí fue un error, porque Polifemo era hijo de Poseidón, que es el dios del mar, y ellos tenían que irse por el mar. Entonces después Poseidón se va a unir al dios de la isla, de los animales, para hundirles el barco. Entonces cuando justo él está superando esa isla y parecía que ya se iba, el orgullo lo vuelve a traicionar. Así cada una de las islas representa algo que uno tiene que resolver de forma interna. En la Biblia esto está representado por el hijo pródigo. ¿El hijo pródigo qué es? El padre tiene dos hijos, una historia muy linda, ¿no? A mí me llamaba la atención de joven. El padre tiene dos hijos, uno mayor y uno menor. Y esto es importante porque uno dice, como que lo primero que pensás, pero es injusto lo que pasa. Pero después, cuando vos empezás a entender cuándo fue escrita y por qué, empezás a entender los detalles. El hijo menor le dice al padre: bueno, dame mi fortuna que yo me voy y quiero hacer la mía. Entonces el padre divide la parte de fortuna del hijo menor, se la da, y este se va a un país lejano y se empieza a gastar la fortuna con mujeres, juegos, empieza a tener un montón de amigos que son los que vienen en las buenas, digamos. Hasta que, claro, se dilapida todo. El país entra en crisis, entra en guerra, y él se ve obligado a ir a trabajar de empleado, limpiando el chiquero de unos cerdos, ¿no? Fíjense que esto fue contado a personas que eran judías en la mayoría, y los cerdos eran el animal impuro. Entonces limpiar el chiquero de cerdo era lo peor, digamos, en el cuento, ¿no? Bueno, dice que él empezó a sufrir hambre porque no le alcanzaba nada de lo que le pagaban, y hasta empezó a comer las bellotas de los que comían los cerdos. Hasta que en un momento dice: voy a volver a la casa de mi padre, porque hasta el más bajo de mis empleados está mejor que yo. Le voy a pedir que me tome como un empleado. Y empieza su regreso a la casa. Cuando va llegando, dice que el padre lo ve venir de lejos, como que lo estaba esperando, y le corre a abrazarlo, y le dice a sus empleados, le dice: vayan, maten el becerro más gordo, vamos a festejar, porque mi hijo estaba muerto y volvió a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Entonces dice que le puso sandalias en los pies y un anillo en el dedo, y empieza la fiesta. Cuando viene el hijo mayor caminando, ve la fiesta de lejos. Entonces llama a uno de los empleados y dice: ¿qué pasa aquí esta fiesta? Y dice: no, tu hermano volvió y tu papá mandó a matar el becerro más gordo. Entonces el hijo se calentó, no quería entrar. El papá salió a buscarlo
Y el hijo le dice, no, ni lo deja hablar, le dice, escúchame, yo nunca desobedecí ninguna de tus órdenes, siempre trabajé con vos, y viene este hijo tuyo que se gastó todo con prostitutas y ahora viene acá, dilapidó tu fortuna y ahora viene y vos matás el becerro más gordo para él, y para mí nunca me diste ni siquiera un cabrito para festejar con mis amigos. Entonces el padre le dice, hijo, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo, vos siempre estás conmigo, pero tu hermano estaba perdido y lo hemos recuperado, entonces hay que festejarlo. Claro, el hijo, en la ley mosaica, el hijo mayor recibía el doble de la herencia que el hijo menor, ¿se comprende? Que es exactamente lo mismo que lo que vimos acá. El hijo se va, le pasan cosas, gasta, gana, pierde, entra en crisis, sufre, etcétera, y después emprende el regreso a la casa del padre. ¿Se comprende? Y el padre lo recibe como diciendo, en realidad nunca te fuiste, jugaste el juego de haberte ido, jugaste todo ese juego, lo creíste y después volviste, y en realidad nunca te fuiste, siempre estuviste con nosotros. Cuando dice le puso un anillo, el anillo era el sello de la familia, y las sandalias en los pies lo distingue, porque los esclavos andaban descalzos en esa época. El hecho de que tenga sandalias le dice, no sos un empleado, él lo reconoce como su propio hijo. Exactamente lo mismo, dicho de otra forma, de otro modo. Habrán escuchado también el cuento de Hércules, ¿no? Que Hércules, hechizado por la mujer de Zeus, ¿viste? Hechizado por la mujer de Zeus, mata a su familia, a su mujer y su hijo, y después cuando recobra el sentido y ve lo que hizo porque se encuentra lleno de sangre, se empieza a sentir reculpable. Entonces el tipo empieza ahí es donde comienzan los 12 trabajos, otra vez el número 12, los 12 barcos de Ulises, los 12 apóstoles, empieza sus 12 trabajos donde pasa por un montón de sufrimientos, un montón de peripecias, se encuentra con Atlas, un montón de cosas, hasta que llega al Olimpo, y cuando llega al Olimpo resulta que se transforma en un dios, y realmente él era un dios. Lo que pasa es que en todo ese trabajo él no podía ver esa parte, ¿entendés? Justamente el Maya, lo que le cubría la realidad de su vista.